Capítulo 29 del libro de Jeremías, una carta que el profeta Jeremías envía a Babilonia. Jeremías está en Jerusalén y el pueblo hebreo, pueblo de Judá, el reino de Judá, había sido llevado cautivo hasta Babilonia. Ya habían pasado dos momentos muy duros. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había venido y había invadido Jerusalén y se había llevado grupos de gente ya en dos ocasiones diferentes. La primera por allá en el año 606 antes de Cristo y la segunda vez en el año 597. Después de ese momento, de ese segundo duro momento, hay mucha gente en Jerusalén, pero hay mucha gente en Babilonia. En Jerusalén todavía hay un rey que está reinando. Está a punto de que se acabe todo. Va a venir una desgracia peor. En pocos añitos más adelante, en el año 586, vendría una desgracia peor. Nabucodonosor volvería a Jerusalén, destruiría Jerusalén completamente, destruiría el templo, las murallas, la ciudad, todo, quemaba todo, mataba al rey y se llevaba otro pocotón de gente cautiva. Aún en esa última ocasión, Jeremías tampoco iría a Babilonia. Jeremías se lo llevaron a la fuerza para Egipto, exiliado por allá a Egipto. Pero antes de que ocurriera esa crisis final en el año 586, Jeremías envía una carta a Babilonia. ¿Y por qué envía esa carta? Yo pensaría que hay dos cosas que motivaron de manera particular a Jeremías. La primera cosa que lo motivó, por supuesto, es la gran crisis emocional que está viviendo la gente en Babilonia. Algo que llama la atención y que es muy importante es que a pesar de que la carta iba para Babilonia, tuvo su fuerte impacto también en Jerusalén. O sea, en la gente que todavía estaba en Jerusalén, los que no se habían ido. Pero Jeremías tiene esa primera intención: animar a los que se han ido, advertir a los que se han quedado y animar a los que se han ido. Porque imagínense ustedes el estado emocional en que se encontraba esa pobre gente en Jerusalén. Pero hay una segunda motivación muy fuerte para Jeremías enviar esta carta a Babilonia. Y es que cuando fueron llevados a Babilonia y están en medio de la crisis tan impresionante, hay tres cosas que entran en crisis. Y es lo que hemos venido estudiando en nuestra serie. Primera cosa que entra en crisis cuando uno está en esos momentos de tanta dificultad, de tantos problemas: la profecía. Y eso fue lo que pasó en Babilonia. Estando el pueblo allá en Babilonia, empezaron a surgir falsos profetas que les traían falsas esperanzas, falsos profetas que declaraban cosas, que decretaban cosas, que ordenaban cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Falsos profetas, falsas profecías que le traían ilusiones absurdas al pueblo hebreo. La segunda cosa que entra en crisis cuando hay estos momentos, estos problemas, estas dificultades: el concepto de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es que siendo hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, estamos en estas situaciones? Estamos en estas circunstancias. ¿Cómo es posible? Y entonces el concepto que se tiene de Dios entra en crisis. Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué en esta forma? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Cuestionando lo que está ocurriendo. Segundo concepto que entra en crisis. Conceptos que hemos trabajado ya en 2 domingos anteriores. Hoy vamos a abordar el tercer concepto, el concepto de fe. ¿Dónde queda la fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo enfrentar la fe en los momentos de crisis? Esto fue lo que motivó a Jeremías a escribir esta carta. Al descubrir que la pobre gente que está cautiva en Babilonia están viviendo unos momentos de profunda crisis. Y entonces Jeremías escribe su carta y la envía con mucho ánimo, con el ánimo de que el pueblo de Dios en Babilonia confronte su fe, analice su fe, piense su fe y oriente su fe.
Así que si Jeremías tenía este propósito, vale la pena revisar la carta nuevamente, ¿verdad? A ver qué nos enseña el profeta Jeremías a través de esta carta a nosotros hoy. La palabra fe es una palabra muy importante para nosotros como cristianos, ¿verdad? La metemos en todo. Hablamos de fe en todo lado. Es que mi fe, es que soy un hombre de fe, es que por fe hacemos, es que por fe declaramos. Le metemos fe absolutamente a toda nuestra terminología como cristianos. La fe, ciertamente, es una palabra muy importante en el cristianismo. En el Nuevo Testamento, la palabra fe aparece 232 veces. Bastante, pero poco en realidad para semejante historia que nos cuenta todo el Nuevo Testamento. Imagínense, desde los 4 evangelios hasta el Apocalipsis aparece 232 veces la palabra fe. En griego la palabra para fe es la palabra pistis. Pistis. En el Antiguo Testamento, que es muchísimo más extenso que el Nuevo, la palabra fe solo aparece 3 veces. Pistis es griego. Hebreo, la palabra fe, emuná, 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Entonces uno pensaría, o sea que la fe es cuestión del Nuevo Testamento. Con razón que los cristianos hablamos tanto de fe. Quizá en el Nuevo Testamento el texto más conocido, para algunos de pronto el único, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eso dónde está? Hebreos 11:1. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso texto de Hebreos capítulo 2 versículo 4? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. A su vez, el autor de Hebreos en realidad está citando un texto del Antiguo Testamento. Una de esas únicas 3 veces donde en el Antiguo Testamento aparece la palabra fe. Pues seguramente se acuerdan ustedes también aquel famoso relato en Mateo capítulo 17 donde Jesús confronta a sus discípulos y bueno, en un relato ahí lleno de cosas, Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí para allá, y el monte se pasaría. Bueno, sin embargo, y a pesar de que en el Antiguo Testamento es tan corta la cantidad de textos en donde se usa la palabra emuná, fe, 3 veces, quiero decirles algo, y es que en el Antiguo Testamento es realmente donde encontramos los más maravillosos ejemplos de hombres de fe. Es decir, aunque la palabra no aparezca, la fe aparece en el Antiguo Testamento por todo lado, de pasta a pasta. Cada capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento casi, nos está hablando de fe y nos está mostrando la fe. Me encanta Hebreos capítulo 11, maravilloso. Capítulo 11, el libro de Hebreos, hace un generoso recorrido por la lista de los grandes hombres de fe del Antiguo Testamento. Ya alguien mencionó precisamente, el hermano, cuando pregunté quién recuerda algún versículo, lo primero que citó fue Hebreos 11. Y Hebreos 11, escúchenme, estamos muy acostumbrados a leer 11:1. Por leer Hebreos 11:1 y nada más, es que muchos han torcido el concepto de fe. Hebreos 11:1 es importantísimo, es vital, es clave, es de todo lo que quiera. Pero Hebreos 11:1 solito es supremamente peligroso. Mucho cuidado con Hebreos 11:1. Cuando lea Hebreos 11:1, siga y le hace todo el capítulo, por favor. Es largo, pero qué belleza de capítulo. Ese capítulo, de manera muy generosa, nos recorre los grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento. Nos cita a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, para enseñarnos qué es fe.
Ay, Hebreos 11:1. No, 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 no. Hebreos 11:1, no. Hebreos 11 es lo que nos dice que es fe. En esta misma carta y en este mismo capítulo 11, el autor de Hebreos no solamente nos cita los grandes hombres de fe del Antiguo Testamento, sino que nos dice lo que ellos hicieron por fe. Escúchenme bien. Algunos van a esperar que la lista que yo voy a dictar aquí sea: compraron apartamentos, compraron casas, carros, viajaron, fueron a los mundiales. No, señor, escúcheme bien. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No solamente habla de quienes, no solamente habla de lo que hicieron, escuche, habla de lo que les tocó sufrir. Fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y saben por qué vivieron todo eso? Por fe. ¿Cómo así? Todos estos hombres y todas estas obras que ellos hicieron se encuentran relatadas en el Antiguo Testamento. Porque aunque la palabra fe es muy escasa en el Antiguo Testamento, la fe estuvo presente en toda la historia antigua. Estuvo presente. Uno de esos grandes hombres de fe, y aunque el libro de Hebreos no lo cita él de manera particular, Hebreos no lo cita de manera particular, lo cita de manera general cuando dice los profetas. Uno de esos grandes hombres de fe fue Jeremías. Hemos venido hablando cosas interesantes de Jeremías. Hoy, como cierre de este hermoso recorrido, de este hermoso peregrinaje a través de la carta de Jeremías, allá en el siglo VI antes de Cristo, en el capítulo 29, quiero invitarles para que descubramos lo que nos enseña Jeremías acerca de la fe. Y lo vamos a hacer a partir de unas rápidas lecciones. Primera lección, para hablarles de lo que es fe en Jeremías, lo voy a hacer de la siguiente manera. Las primeras lecciones que les voy a mostrar es qué no es fe. Y vamos a cerrar con dos grandes lecciones que es fe. Primera lección. El versículo 4 dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Quiero que entendamos muy bien lo que está diciendo el texto. Así dice Jehová, ¿a quién? A los que están en crisis. Así dice Jehová, ¿a quién? A los que están cautivos. Así dice Jehová, ¿a quién? A los que están en problemas, en grandes dificultades. Así dice Jehová. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de Agar, esa hermosa mujer que les mencioné? Como una mujer siendo egipcia, siendo adoradora de un Dios pagano, Dios vino y le habló, y esa mujer escuchó, estando en el desierto, en una situación indescriptible, escuchó a Dios. Pero ¿qué significa que escuchó a Dios? Que le obedeció. ¿Recuerdan? Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Agar? Huyo de casa de mis amos porque me tratan terriblemente mal. Vuélvete. Vuélvete y sométete a tus amos. Y esta mujer regresó. Esta mujer, estando en la situación más horrible, Dios le habló y ella obedeció. La primera gran lección en Jeremías
es que la fe no puede jamás depender del estado en el que nos encontramos. La fe no puede depender del estado en el que nos encontramos. Porque es que cuando las cosas van supremamente bien, muchas veces es fácil aparentar ser un hombre de fe, una mujer de fe, cuando todo va bien. La fe en realidad se prueba no en los momentos de grandes éxitos, se prueba en los momentos de grandes dificultades. Si a mí me preguntan cuál es el mejor ejemplo de fe en toda la Biblia, yo se los tengo que decir: los amigos de Daniel. Cuando fueron llamados frente a Nabucodonosor para que adoraran la estatua al sonido de la bocina, y de no adorar la estatua serían lanzados al horno de fuego, a una hoguera que había sido preparada. Y le dicen a los amigos de Daniel: aquí está Nabucodonosor, y dice: adoren la estatua, aquí está la estatua y aquí está el horno. Si ustedes no adoran, se van al horno. Rey, no lo vamos a adorar. Enciendan el horno 7 veces más. Muchachos, ¿van a adorar la estatua? No. Miren el horno cómo está. ¿Qué Dios los va a poder librar de mi mano? Qué desafío el de Nabucodonosor a estos hombres. ¿Qué rey los puede librar de mi mano? Se levantan estos hombres y le dicen: Nabucodonosor, te vamos a decir algo. El Dios que yo tengo me puede librar de tu mano. El Dios que yo tengo puede. Pero ¿saben? Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es lo que dijeron después. Eso es fe. El Dios que tengo me puede librar de tu mano. Pero te voy a decir una cosa, Nabucodonosor: aunque no me libre de tu mano, con todo no adoraré a otro Dios. Esa es la fe. Si Dios te da, gloria a Dios, aleluya, gritos de júbilo. Y si no te da, si Dios me sana, gloria a Dios, aleluya, grito. Y si no me sana, Dios puede hacer lo que quiera con nosotros y hacer de nosotros grandes personas. Y si no lo hace, con todo no adoraré a otro Dios. La fe no depende del estado en el que nos encontremos. Uno de los grandes problemas que afrontó el pueblo hebreo mientras atravesaba el desierto fue la inestabilidad de la fe en el desierto. Cuando salieron con Moisés, había maná, gloria a Dios, aleluya. Se cansaban del maná, ¿y dónde está Dios? Les daba agua, gloria a Dios, aleluya. Tenían sed, volvamos a Egipto, ¿dónde está Dios? Todo el tiempo fue así, todo el tiempo. La fe se hacía grande cuando había milagros, pero cuando venían los problemas desafiaban a Dios. Por lo tanto, esa fe basada en circunstancias, escúcheme bien, no es una fe bíblica. Cualquiera que sea el estado en el que nos encontremos, Dios está hablando. Segunda gran lección. Una segunda lección que nos da Jeremías acerca de la fe es que la fe tampoco depende de las crisis. Versículo 10 del capítulo 29. Así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Cuando se hayan pasado los 70 años, mis hermanos, la fe no depende de la duración de la crisis. Está bien, Señor, vamos a hacer una cosa. Voy a confiar en ti y te voy a dar 2 meses para que me resuelvas este problema. No podemos tener una fe anclada a la duración de la crisis. No hay tal, no hay forma.
En 28, versículo 28, el mismo capítulo, dice Jeremías: porque Él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio. De manera irónica, Jeremías dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, mijo, porque esto va para largo. La fe será probada por fuego. No depende de la duración de la crisis. Tercera lección. Versículo 15 del mismo capítulo 29. Pero ustedes han dicho: el Señor nos levantó profetas aquí donde estamos. El Señor nos levantó profetas. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Todo y mucho de lo que está pasando hoy en día tiene que ver con esta gran lección, con esta tercera gran lección. La fe no es el resultado del positivismo. O más bien, si quieren, no confundan la filosofía humanista de la nueva era del positivismo con la fe. Positivismo: levántese todos los días con el pie derecho. Decía Miguel Ángel Cornejo: usted va al baño y se lava los dientes, así que la primera persona a que usted le sonríe durante el día es usted mismo. Sonríe hacia usted mismo, decía Miguel Ángel Cornejo. Positivismo: salga, confiese, diga: yo puedo, yo soy capaz. Crea en usted mismo, crea en sus sueños. Me llama la atención ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿no? La frase más común de los deportistas: hemos demostrado que sí se puede. Hemos demostrado que todo lo que uno se propone lo alcanza. Bueno, yo veo que solamente la medalla de oro la alcanzó uno de todos los que compitieron, ¿no? Y no creo que es que los demás no se lo propusieron. No lo creo. Pero entonces siempre el que gana dice: he mostrado que cuando uno se propone las cosas las alcanza. Muy bonito eso. Yo no estoy diciendo que seamos personas negativas y que no, hay que ser uno positivo. Y uno tiene, claro, sonríase todos los días y levántese con el pie derecho. No hay problema. Eso está bien. Pero no confunda eso con fe, mi querido hermano. Eso no es fe. Jamás. Jamás de los jamases. Esta gente decía: no, es que Dios no levantó profetas en Babilonia. Y entonces esos profetas venían y decían: tranquilos muchachos, en 2 años máximo habremos vuelto a Jerusalén. Todo lo que nos robaron será devuelto y estaremos dichosos. Y todos: amén. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Y viene Jeremías y les dice: prepárense, 70 años estaremos en Babilonia. ¡Ay! Ese hombre es del diablo. Me desato de esas palabras. No las acepto, las rechazo. Eso no es para mí. Soy un hijo del Rey de Reyes. Todo lo he conquistado, todo está bajo mis pies. Todo lo que pise la planta de mi pie es mío, lo dice la palabra. No es positivismo. No es positivismo. La fe va mucho más allá de ello. Hace unos años, un tiempo, me daba tristeza, profunda tristeza, escuchando a un predicador hablar de la fe en el púlpito. Y mientras predicaba la fe, daba un ejemplo, una ilustración, y mencionaba a una de las personas que estaba allí en la congregación y decían: miren a tal persona aquí dentro de nosotros. ¡Qué fe la de esta persona! ¡Qué fe! Y eso con esa pasión y esa emoción que el hombre decía: ¡qué fe! Se ha propuesto ir a los mundiales y ustedes vieran. ¿A cuántos mundiales que ya has ido? ¿A cuántos? 3 mundiales ya he ido. Y te estás preparando ya para el de, no, ¿cierto? Sí, ya estás recogiendo. Pero eso es fe. Imagínense, se gana un salario muy modesto, trabaja no sé qué en tal parte con un salario súper modesto y todo eso. Y con ese salario, ¿quién se va a ir a Brasil y a Japón y a China y a Francia y a no sé qué y al África? Y esta persona lo ha hecho. ¡Qué fe! ¡Qué tristeza que lleguemos a desdibujar el concepto de fe de una manera tan caricaturesca! Esto no es más que una caricatura de la fe.
absurda, barata y baja. Jamás podemos nosotros pensar que la fe es ir a un partido a pagar todos los dineros del mundo, satisfaciendo pasiones tan bajas y tan absurdas. Dígame usted que es un hombre de fe, una mujer de fe, que ha viajado a 20 países llevando el evangelio, metiéndose a los países musulmanes. Váyase a la India a predicar el evangelio, váyase a Pakistán a predicar el evangelio, si es un hombre de fe. Vaya con su poco salario, lleve Biblias a Pakistán y dígame que es un hombre, una mujer de fe. Pero que me diga que es un hombre de fe el que va a un mundial. Qué tristeza, qué falta de conocimiento de la palabra y de todo lo demás. La fe no es positivismo. La fe no es positivismo. Cuarta gran lección del profeta Jeremías. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, y no atiendan los sueños que ellos sueñan. Mi hermano, la fe no es confesar. Usted se puede pasar la vida confesando. Si no obedece, nada de lo que Dios tiene preparado para usted lo alcanzará. No es lo que yo ato ni lo que yo desato. Ay, Milton está yendo contra la palabra, porque la palabra dice que todo lo que ate en nuestra boca y todo lo que desate. Claro que lo está diciendo la palabra, pero no está refiriéndose a las pasiones, a los deseos, a los anhelos egoístas y ambiciosos que muchas veces como cristianos también perseguimos. ¿Qué dice la palabra también? Ustedes oran y no reciben porque piden mal, porque piden para satisfacer sus deseos y sus antojos. Piso este carro, piso este apartamento, piso esta finca, piso este cargo. Nos la pasamos pisando y decretando y declarando, olvidando realmente lo que el Señor quiere. La fe no es confesar, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho el Señor. No he enviado a este tipo de personas. Así que entonces concentrémonos en qué es fe. Quinta lección acerca de la fe en Jeremías 29. La verdadera fe depende del conocimiento de Dios. Hablábamos de la pregunta: ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios para nosotros? Y allí ampliamente hablamos de Dios. Jeremías lo dice en el versículos 11 al 14: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones a donde los hice llegar, dice Jehová, y les haré volver a este lugar. Son palabras de Jeremías en la carta, donde Jeremías habla lo que Dios habla con Jeremías. ¿Y por qué Jeremías escucha a Dios? Porque Jeremías conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno no se equivoca de quién es Él. Yo no puedo ser un hombre de fe, yo no puedo ser una mujer de fe, si primero que todo no conozco al Dios que motiva la fe. La fe no es confesar, la fe no es declarar, no es decretar, la fe no es positivismo. El positivismo pone su mirada en las cosas que yo quiero mirar. Por fe tengo esto, por fe tengo aquello, por fe agarro aquí, por fe compro, por fe negocio aquí, por fe negocio allá. Y cuando las cosas me salieron mal, cojo a Dios del cuello contra la pared. Dios, si yo hice esto por fe, ¿por qué tú no me estás respaldando? ¿Por fe? O sea, ¿qué significa eso? Pues yo dije que era el nombre tuyo. Dijo que era el nombre mío, pero yo lo mandé. Señor, yo este negocio porque tú me lo dijiste. ¿Y cuándo le dije que hiciera eso? Es que yo leí en este versículo.
Cuando conozco a Dios, actúo por fe. Los amigos de Daniel. Rey, te vamos a decir algo, el Dios que tenemos es capaz. Conozco a Dios. Y tanto lo conocían que dijeron, y aunque Dios no lo haga, seguiremos firmes en Él. Jesús, en la misma forma que los amigos de Daniel, una noche antes de ser crucificado, fue y oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Los amigos de Daniel fueron librados del horno. Jesús no. Jesús no. Y era Jesús el que poco tiempo atrás había dicho: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí para allá. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el padre le dijo: no, no es posible, muere. Satanás tentó a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué decía Jesús eso? Porque Jesús conocía al Padre que lo había enviado. Sexta y última lección acerca de la fe. Versículo 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben en qué está anclada la fe? En el conocimiento de la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios. ¿Cuántos días hace que usted no coge la palabra en su casa a estudiarla? ¿Cuánto tiempo hace que no nos comprometemos con la palabra? Pero a la primera necesidad declaramos y decretamos y ordenamos. La verdadera fe depende del conocimiento de la palabra. Cuando el autor de Hebreos está mostrando los hombres de fe, lo que hicieron los hombres de fe y lo que sufrieron los hombres de fe, el autor de Hebreos dice lo siguiente: Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés obedeció a pesar de todas las dificultades que había. Estos hombres taparon bocas de leones, conquistaron reinos. ¿Saben por qué hicieron todo lo que hicieron? Porque Jehová se los mandó. Porque Dios se los dijo. Es decir, la verdadera fe es la obediencia a la palabra. No demuestra que tiene fe quien conquista reinos. Demuestra que tiene fe quien conquista reinos por la orden de Dios. No es ir a meterse a pelear con los palestinos. No, es que cuando Josué y Caleb fueron y vieron a aquellos hombres, junto con 10 más, vinieron y los 10 le decían a Moisés: Moisés, los cananeos son grandotes, grandotes, y tienen armas tremendas, y saben pelear, y son guerreros, y son malacarosos, y son feos. Josué y Caleb vienen y dicen: Moisés, es verdad, sí, son grandes, son feos, tienen escudos, tienen hierro, tienen espadas, saben pelear, pero nosotros los comeremos como pan caliente, porque con nosotros está el brazo de Jehová, pero de ellos se ha apartado, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Y nosotros no vinimos a Canaán por nuestro antojo, nosotros ni queríamos salir pero Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto y nos trajo aquí a que conquistáramos Canaán, y vamos a conquistar Canaán porque Dios nos lo dijo. No es porque se nos antojó ir a un mundial, es porque Dios nos ha mandado a hacer su obra. Pero yo no puedo escuchar la palabra de Dios si no estoy en el secreto de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Decía Jeremías: ¿quién conoció a Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Ese puede decir que es un hombre
una mujer de fe. A pesar de que haya crisis, porque la fe no depende del estado en el que nos encontremos. A pesar de que la crisis demore mucho, porque la fe no depende de la duración de la crisis. A pesar de que las cosas no salgan como nosotros declaramos, porque la fe no es el resultado del positivismo. A pesar de que querramos cosas que no logramos, porque la fe no es el resultado de confesar. La verdadera fe depende de que conozcamos a Dios y a su palabra. Por eso, al hablar de fe, de pronto algunos pensaron que hoy iban a salir de este lugar con una gran fe. No, hoy solamente salen con un gran reto. Váyanse a sus casas, métanse con Dios y con su palabra, y en pocos días tendremos hombres y mujeres de fe. Señor, te damos gracias.